Sí, a ver qué nos traerá en el día de hoy. Ya lo vemos ahí en el titular. En el graph. Elecciones en Alemania. Bueno, sabíamos más o menos, lo adelantábamos hoy temprano, que estaban los ojos puestos en cómo iba a crecer o a darse la elección, principalmente teniendo en cuenta que tiene una derecha bastante extrema derecha, pero a la vez por algunos no llamada extrema derecha. No sé, bueno, vos nos contarás mejor, Nico. A ver, ¿por dónde podemos empezar? Primer dato que hay que tener en cuenta, 83% del electorado fue a votar en Alemania. Número alto. Un número bastante alto, teniendo en cuenta que la elección de 2021 había superado apenas el 76, un poquitito más del 76. Ese es un dato, me parece, que marca la participación, por lo menos, en términos electorales. A ver, ¿cómo termina quedando el resultado? Según encuestas previas a que se dieran los resultados y en el devenir de ayer domingo, ya se veía venir que el referente de la Unión Democristiana o Unión Demócrata Cristiana y de los socialcristianos, partido histórico de Angela Merkel, vamos a decirlo más sintéticamente, Merkel, que gobernó 4 periodos consecutivos los destinos de Alemania, en este caso liderado por Friedrich Merz. Friedrich Merz vendría a ser como el costado liberal del partido. Un chabón que viene de la empresa de la banca, que trabajó para BlackRock. De hecho, eso es motivo de que Donald Trump lo haya saludado y demás. Que alcanzó, se creía que iba a tener, ya en los sondeos previos se hablaba de un 30% que podía llegar a tener. Efectivamente, obtuvo una mayoría, no una mayoría, sino la primera minoría dentro de la Bundestag, como se llama, o el Congreso, seguido por Alternativa por Alemania, esto que en Occidente se ha dado a conocer como la extrema derecha alemana, encabezado por Alice Weidel, que desde su fundación allá por 2013 es la que mayor impulso le ha dado a este partido. En tercer lugar quedó el Partido Socialdemócrata Alemán del actual canciller alemán Olaf Scholz, con poco más del 15%. En cuarto lugar quedaron los verdes, muy lejos quedó la izquierda, de Linke, así se llama, la izquierda, se llaman lisa y llanamente. Qué creativos. Que llegaron a poquitito más del 8, casi el 9, y Sarah Wagenknecht, que es como una especie de decisión de la izquierda, pero que sin lugar a dudas fue una de las que en el último tiempo mejor lectura ha tenido respecto de lo que está ocurriendo geopolíticamente y por qué, en base a lo que ocurre geopolíticamente, se está traduciendo eso en la realidad europea y en la realidad particularmente de Alemania. ¿Por qué decir esto? ¿Por qué marcar estos tejes y manejes? Y cómo queda pintado el mapa. Ahí recién Mati ponía cómo había quedado con la conformación del Bundestag, que ahora el desafío hacia adelante es ver cómo se arma gobierno, cómo se arma coalición de gobierno, porque como casi todos los países en Europa son parlamentarios. Entonces, más allá de quién es el presidente, que es Steinmeier, que sigue siendo el mismo, ahora hay que conformar gobierno y ahí entre los partidos que son parte del Congreso se tienen que poner de acuerdo para nombrar al primer ministro. Y vemos una partición casi de tercios, podríamos decir. Sí, sí. Con un poquito más mayoría, pero casi representando en estos días tercios. Alfredo Serrano Mansilla hacía un tuit interesante. No sé si se lo pasé a Mati, el tuit de Alfredo Serrano Mansilla. Si no se lo pasé, ahora se lo paso. Pero me pareció interesante el planteo que hacía, sobre todo porque marca esta distinción entre la izquierda unificada o la izquierda dividida, o lo que en Occidente conocemos por izquierda unificada o dividida. Antecedente número 1 que marca Alfredo Serrano Mansilla, esto ya pasó en Francia. Digamos, más allá de que se hablaba de los cordones sanitarios, de la mar en coche, bla, 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 en Francia pasó algo muy similar, con la diferencia que después Macron terminó haciendo lo que quiso respecto del
primer ministro o de la convocatoria a quien sea, y que Francia funciona distinto que Alemania. La segunda cuestión es que me parecía importante de lo que marca Serrano Mansilla es, si no hay disputa constante del relato histórico, se licúa y todo vuelve a empezar. Y acá en Argentina tenemos experiencia en esta cuestión. La tercera cuestión, las alianzas tácticas electorales no sirven si no hay un acuerdo de políticas para hacer. Las coaliciones, de hecho la coalición semáforo que encabezaba Olaf Scholz fue la que terminó en la deriva y que tengan que llamar a elecciones anticipadas. Y acá lo que marcaba la izquierda dividida, está la coalición de Linke y su escisión de, nunca me sale el apellido, discúlpeme a la señora Sara, su apellido no me sale, el partido es BSW, por las iniciales de Iniciativa por la Fuerza y la Paz, si no me equivoco, que es una decisión de la izquierda, que en conjunto podrían haber llegado a sacar un 15%. Pues claro, no te Casi, va a salir casi retrocediendo al 20. Sara Wan. Sí, si pones Wagenknecht. si pones en el buscador te dice cómo se pronuncia. Seguro. Lo busqué hoy, no me acuerdo. Sahra. Y después la otra Sí, cuestión, sí. que el quinto punto que marca es que cada vez es más común ver partidos que aparecen con fuerza y pierden fuerza rápidamente. O sea, surgen muy rápido y se desinflan muy rápido. Y el ejemplo que pone Alfredo Serrano Mansilla son los liberales en Alemania. Ahora, le pasé a Mati para ejemplificar algunas cosas. Nicolás Dvoskin, sociólogo, si no me equivoco, o politólogo con el que hemos hablado en alguna oportunidad, daba como ejemplo el caso de la inmigración. Uno de los grandes discursos, tanto de la CDU que encabeza Merz como de Alternativa por Alemania, es un discurso claramente antimigratorio. Sobre todo el de Alternativa por Alemania después se vincula mucho con el discurso neoconservador, más ligado a lo que plantea Trump de acabar con lo woke, acabar con el progresismo liberal, para decirlo en castellano. Lo que estamos viendo es, en negro, cómo ganó, en los lugares donde ganó mayoritariamente el partido de Friedrich Merz. Sí. O sea, toda la Europa occidental. Claro, occidental. Y en verde, donde ganó Alternativa por Alemania, El celeste. en celeste, perdón, Digo. la Europa, la Alemania, donde, donde sacó mayor cantidad de votos, Alternativa por Alemania. Ok. El discurso más reaccionario, antimigratorio, es claramente el de Alternativa por Alemania. El discurso de Merz fue un poco más lavado, pero de todas maneras era bastante antimigratorio. No era antiguerra en Ucrania. Sí, el discurso de AfD era anti en un primer momento, después medio se fue lavando y volvió a aparecer, pero es antiguerra. De hecho, Weidel ha amenazado con salir de la OTAN si llegaba a la Cancillería alemana, de que Alemania saliera de la OTAN. A ese punto estamos hablando. Y si nos fijamos, la Europa oriental o la ex República Democrática Alemana es la parte donde tiene mayor peso AfD. El tocayo decía que esto tenía que ver también con una cuestión cultural de cómo se trabajó la vuelta o no del nazismo. Toda en la parte occidental hubo toda una política, según afirma, para tratar de que el nazismo no vuelva a aparecer, cuando del lado oriental lo que les dijeron es los nazis son los otros. Y quedó en esa cuestión. Es una simplificación, claramente, pero grafica, y me parece que el mapa grafica muy bien este discurso antimigratorio, sobre todo porque en la parte de la Europa oriental prácticamente no hay inmigrantes. O sea, el miedo es a lo desconocido. Claro. Es a lo que no existe. Y es un miedo también inculcado, que habla un poco de cuando hoy en día se dice como, bueno,
no hay discurso que pueda contra la realidad o que pueda contra los hechos, y la realidad es que lo que vemos es que sí, digamos, se puede crear un monstruo incluso sobre la base de algo todavía inexistente, de mentiras, de hecho, de medios de comunicación, de redes sociales, se puede construir eso. Lo que marcaba Nicolás, de hecho, en este tweet que hace, un hilo donde explica esto, es que incluso en la Alemania Oriental casi no hay no hay inmigrantes, pero sí creció muchísimo la islamofobia, la rusofobia, la cuestión del discurso de odio contra los migrantes. Ahora, no es menor, pensando en este mapa, ver los mapas que vamos a ver a continuación. Que también le pasaba a Mati, hay una cosa que grafica muy bien. Son muchos mapas, son como 30 y pico de mapas, pero me parecía que era muy gráfico respecto de cómo está dividida Alemania para tratar de entender por qué el voto fue para un lado o para el otro. Ahí cuando lo vaya a poner, en realidad son muchos, se pueden ver, dura 20 segundos el clip que armaron con estos 30 mapas. ¿Qué se ve en estos mapas? Salario bruto mensual. Eso es lo que se ve del salario bruto mensual. Mientras más oscuro, más gana. Más plata. Okay. O sea, fíjense que la parte que está amarilla, que son los que menos ganan, son los que menos cobran. O sea, los más pobres en Alemania son los que votaron a la extrema derecha. O a lo que en Occidente se llama la extrema derecha, le hace Alternativa para Alemania. La segunda es el ingreso anual por hogares. La realidad es prácticamente la misma. Si vamos al tercero, es la tasa de desempleo. Fíjense. Verde, obviamente, empleado. Exacto. La parte más desempleada es la Europa del Este. La Alemania del Este. Acá estamos en salario mínimo. Lo mismo. Lo más oscuro es donde el salario es más chico. Lo más claro. Lo más clarito. Donde hay mayores ingresos. Donde están radicadas las empresas. Claro. Se explica solo, tremendo. Sí. Es que uno mira estos mapas y se explica sola la elección, prácticamente. Sí. Que es lo que la hace más preocupante. Sí. O por lo menos lo que hace más preocupante. El tamaño de las fincas. Las fincas son más grandes. Más... sí, esto creo que era de las fincas. Sí, el tamaño de las quintas, tamaño de las quintas sería. Tamaño de los campos. No veo abajo si decía el cosa. Bueno, no importa. Igual. Horas de trabajo. A ver, todos los mapas van a decir más o menos lo mismo. Hay algunos que marcan incluso la migración turca y la migración rusa. La mayoría de la migración rusa está en la Europa en la Europa del Este. Claro. La mayoría de la turca, si no me equivoco, está del otro lado. Está en la parte occidental vendría a ser. La cantidad de autos, lo que fueron las elecciones a europarlamentarios. Claro. Esto lo analizábamos a finales del año pasado. Ahí están la mayoría de los turcos, creo que eran. En fin, más allá del mapita que sirve para ilustrar. Y acá, ¿por qué el gobierno de Olaf Scholz terminó quedando en una nebulosa, en un limbo? Hay algunas notas interesantes, después las vamos a dejar como para que las puedan ir chusmeando. Es el tercer año consecutivo de recesión en lo que va del mandato de Olaf Scholz, en este caso con un crecimiento del PBI del 0,57 para Olaf Scholz, pero recordemos que Europa en el último tiempo ha tenido niveles de inflación muy altos, por lo cual el crecimiento no alcanza a equiparar la inflación que han tenido en este último tiempo. La participación en Alemania en la economía global se redujo a un mínimo del 3,08% del poder adquisitivo por paridad de compra. Esto según datos del Banco Mundial y del FMI. O sea, fíjense que durante el gobierno de Scholz creció el desempleo, no creció el país, bajó la participación alemana en el Producto Bruto Mundial. Empresas como Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz vieron
sobre todo en los últimos años, grandes pérdidas en la cantidad de mercado, en la cuota de mercado, con los autos chinos. Claro. Y el gobierno de Olaf Scholz no tuvo mejor idea que sacar una especie de incentivo que había, una especie de subsidio que había para quienes compraran autos que sean de fabricación alemana y no autos chinos. Así todo, siguieron cayendo las ventas. Hace algunos meses veíamos Mercedes-Benz, Volkswagen, cerrando fábricas, despidiendo gente, etc. Ahora, no había plata para rescatar una empresa o no había plata para generar otro tipo de políticas que incentiven determinadas cuestiones, pero sí había plata para mandar a Ucrania, para mandar para la guerra. Esto Mira. ya es moneda corriente de lo Sí. que venimos diciendo en capítulos anteriores. Es el Plata vuelto. para algunas cosas y para otras. Rheinmetall es una de las empresas de armamento más grande que tiene Europa. Es alemana y dice que los europeos y ucranianos no tienen más armas en sus almacenes. Se las gastaron ¿Dónde todas las están? armas. Están en Sí, las Ucrania. usaron en Ucrania, andás a ver dónde terminaron quedando. Deberían La estar cuestión igual. es que no están. ¿Y qué pasó durante el gobierno de Scholz? Esto fue motivo de que la coalición terminase implosionando. El gobierno de Scholz quería modificar la posibilidad de endeudamiento para gastar comprar más más plata para incentivar a que la industria vuelva a crecer, bla, 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 bla. Y se hablaba de la friolenta cifra de 95.000 millones de euros a gastar para volver a reactivar la industria, en este caso la de Armamentística. Ahora, ¿cuál es el punto clave? Y acá volvemos a la guerra en Ucrania, porque nos lleva a ese carril la mayoría de las cosas para tratar de explicar por qué señores como este terminan perdiendo primero una coalición, después un gobierno. Una de las principales cosas que tenía Alemania, que la convertía en la fábrica, si queremos decirle, de Europa, o el motor económico de Europa, era la posibilidad de tener gas barato ruso a través de los gasoductos que ya tenía, el Nord Stream 1, que ya estaba funcionando. Cuando estaba por arrancar el Nord Stream 2, sucede el auto boicot o el boicot, o el... ¿Cómo se llama? El boicot, no el boicot, el autoatentado o el atentado que hacen fuerzas de la OTAN Sí. y que vuelan los gasoductos. 3 de los 4 gasoductos quedan inutilizables. Todavía hay un gasoducto que está utilizable. No me sale el nombre del periodista. Sigmund Hersh, ganador de un premio Pulitzer, fue uno de los que realizó una investigación respecto de esto y señala que fueron durante ejercicios militares que se hicieron en esa región que está controlada en parte por Suecia, en parte por Finlandia, si no me equivoco. Se colocaron explosivos y 3 meses después se hicieron las voladuras. Esto es lo que plantea Hersh en esta investigación que hace. ¿Qué sucedió con esto? ¿Y quién es el gran ganador de todo esto? Otra cosa que hemos venido diciendo. Estados Unidos. Gran vendedor de armas y gran ahora vendedor de shale gas y shale oil a Europa. Pero es un gas mucho más caro. Mucho más caro porque lo tienen que comprar tercerizado a Rusia o se lo tienen que comprar como gas licuado a los Estados Unidos, con la logística, el incremento de precio de logística que existe entre que te lo pase Rusia por un tubo, que te queda literalmente a pocos kilómetros, o tener que cruzar todo el Atlántico para que lleguen barcos a través de los Estados Unidos. ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, quizá el mismo Mersch, el ganador, triunfador en estas elecciones alemanas, puede darnos una pista. Tiene subtítulos, si no me equivoco, porque está en alemán. Hay que activarle los subtítulos. Ojalá que tenga subtítulos, porque si no cagamos. Claro, Pero estamos complicados. Pero una de las cosas que dice es esta, es un recorte de
uno de los discursos de este señor. Priorität haben, so schnell wie möglich Europa so zu stärken, dass wir Schritt für Schritt auch wirklich Unabhängigkeit erreichen von den USA. Una de las cosas que dice es que este señor va a tratar de fortalecer a la Unión Europea para desligarse de Donald Trump y de los Estados Unidos. Está complicado. Y si lo pensamos, no está muy alejado de lo que ya viene sucediendo de un Donald Trump planteando: ustedes tienen que gastar en armamento un 5%, tienen que resolverlo ustedes, Estados Unidos no va a seguir financiándolos con el tema del armamento, y viene en relación a lo que charlábamos la semana pasada, creo que fue, respecto de precisamente Rheinmetall, esta empresa de armamento europea, que estaba planteando algo muy parecido en sintonía con lo que dice Merz. Bueno, es una gran oportunidad para que Europa deje de depender tanto de los Estados Unidos. Ahora, no hay plata, no están teniendo armamento suficiente, no es opositor a que la guerra de Ucrania se resuelva pacíficamente. Es uno de los que, si bien nunca vio con demasiada simpatía que Ucrania entre a la OTAN, ni que entre a la Unión Europea, no es de los que dice no, hay que terminar, como sí hace AfD, que hay que terminar con la guerra, que hay que dejar de financiar eso, que hay que dedicarse a producir y no producir armas necesariamente, sino producir empleo, bla, 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 bla. Recordemos, ¿esto a qué puede llevar? Merz, recordemos, viene del sector financiero, trabajó para BlackRock, viene del mismo partido que Angela Merkel, y se encuentra con una crisis no solamente energética, sino productiva ahora, con una Alemania con crisis energética, crisis productiva y un descontento social increyendo, además de una escalada de los discursos de odio, xenofobia, etcétera, etcétera. ¿Qué puede llegar a pasar con este sujeto en Alemania? Vaya uno a saberlo. Lo concreto es que si no resuelve problemas estructurales como el abastecimiento de energía y como la generación de puestos de trabajo, muy probablemente el descontento siga creciendo. Lo mismo que está sucediendo en Francia, que está sucediendo en otros países de la Unión Europea, que no están encontrando cómo resolver el problema del día a día, de llegar a fin de mes. Más allá de que no es comparable con lo que vivimos en Latinoamérica o lo que se vive en África respecto de consumos y demás cuestiones, tienen un margen un poco más grande que nosotros por los niveles de salariales y demás, y por las ayudas sociales que todavía sigue teniendo Alemania y otros países en Europa, pero no es que la va a tener muy sencilla, que digamos. Ahora lo que habrá que ver es, bueno, cómo se va a reordenar el Parlamento. Seguramente logre el apoyo habrá que ver qué tiene que negociar, pero muy probablemente pueda tener el respaldo de AfD, de Alice Weidel. ¿Weidel? Sí, no me acuerdo el apellido. Weidel. Alice Weidel. Habrá que ver cómo eso se encamina. Lo concreto es que con el apoyo y seguramente el gráfico que tenía Mati del cómo queda configurado el panorama en la Bundestag, en el Congreso alemán, nos ayudará a ver que Merz no va a tener mayoría, no va a poder aprobar cualquier cosa, pero con la ayuda de Alternativa por Alemania tendría más del 50% de los votos necesarios para aprobar las políticas que quiera implementar. Lo concreto es que depende del voto de la derecha, pura y exclusivamente o de la ultraderecha, si queremos ponerle. El resto, los de rojito son los de Olaf Scholz, verdes son los verdes, que son los más militaristas de todos, vaya la paradoja, y los 64 son de Linken, el partido la izquierda. La izquierda. Así se la conoce. Es toda una incógnita que pueda llegar a pasar. Todo parece indicar que no era Francia el problema, como se hablaba en su momento de el auge de la extrema derecha y demás, sino que es Alemania lo que puede llegar a convertirse en una especie de bastión. Y tengamos en cuenta que de acá en adelante ahora
también empieza a haber elecciones en otros países de la Unión Europea. Habrá que ver qué pasa en esas otras elecciones. Preocupante sobre todo este aspecto que presentabas, Nico, de algo que empieza a aparecer como un factor internacional del crecimiento de las nuevas derechas y la interpelación a un sector popular, trabajador, ¿no? Algo que no solamente sucedió aquí en la Argentina, sino que se ve en distintas partes del mundo, lo cual rompe también con algunos argumentos de que esto es una interpelación a la juventud exclusivamente. No, claro. Bueno, es que justo ayer o hoy estaba escuchando un viejo discurso del Papa Francisco. Creo que ni bien había asumido como Papa, planteando que este sistema se había pasado de rosca y que una de las cosas que estaba generando es que se está matando paulatinamente o lentamente a los jóvenes y a los viejos. Claro. Y me parece que el resultado de que en distintas partes del mundo las juventudes o porcentajes importantes de las juventudes se vuelquen a votar a expresiones de derecha, ultraderecha, libertarios, como le queramos llamar, también responde a la falta de respuesta de los gobiernos populares o de gobiernos de centro. Digamos, y a la falta, como decía Alfredo Serrano Mansilla, a la falta de coaliciones políticas que claro, no solamente meramente electorales. Exacto, que piensen un proyecto político y que defiendan esas ideas. Sí. Y el problema es que cuando la política se vuelve show y se lavan los discursos y se lavan las ideas políticas, terminan apareciendo aquellos que irrumpen o disrumpen con lo que se viene en la costumbre y en la tradición y te dicen cualquier barbaridad y es lo más revolucionario o es lo más disruptivo del universo, cuando en realidad es volver a recrear la lógica de casi feudal de viejas, en este caso, tecnocracias o empresarios de los sectores tecnológicos o armamentísticos o farmacéuticos, que son los que concentran las grandes riquezas en el mundo, que terminan siendo ellos, al estilo de Elon Musk, los que te van marcando qué tipo de políticas hace un Estado, que en realidad tendría que luchar contra, o tratar de regular por lo menos. Limitarlo, no sí, claro. Totalmente. Bueno, tremendo lo que pasa en Alemania y escucharlo acá en Trinchera, porque si no, viste, como que hay algunos análisis que... Sí, medio flojitos de papeles. Sí, acá cualquiera. tenemos al mejor analista de política internacional. Sí, aparte es la podría tener la comunicación popular. ¿Es la anteúltima ya? Es la anteúltima, el miércoles tenemos la última y ya después, pero bueno, ya después van a tener 2 horitas. Marcha de gigantes. Ahí 2 está. horitas. Por Una ahora. buena dosis de Una buena dosis de marcha de gigantes que tendría jugosa. que recuperar el tiempo perdido y hacer un especial de todos estos meses. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí estaba saludando Marta, que dice siempre muy interesante, Raúl también, buen mediodía, Mili Milad, que dice estoy destinada a ser la groupie de Marcha de Gigantes, me conecto, ahí está Nico, buen día Trinchera Además loca. le ha traído suerte. No, igual decirle a la oyentada que si están ahí medios perdidos y necesitan encontrarle un hilo a todos los acontecimientos de la política internacional, en Trinchera TV están cargadas todas las columnas, le ponen like, ayudan a las visualizaciones y a que Nico el día de mañana se codee con los grandes analistas y te consulten. Nico, difícil eso. ¿vos decís? Sí. ¿Vos decís que censuran estos tipos de análisis? Hay verdades que no quieren que sean escuchadas. Lo dejo a tu criterio. Carga, dijo Mati Marchi, carga, por favor. Karina Jelinek. Gracias, Nico. Hasta el miércoles entonces será. 25 minutos nada más.